Vamos a leerlo al unísono. Salmo 133. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Tome su lugar. Vamos a tener la Biblia abierta en el libro de los Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y ahí vamos al capítulo número 4. Voy a hacer la lectura de los versículos 21 a 23, que es el final de esta carta. Dice la Escritura: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amados hermanos, después de casi 9 meses de iniciar el estudio de esta maravillosa carta a los Filipenses, llegamos al final. Este será pues el último sermón de la serie de Filipenses, y muchos de los que están aquí pues lo han estado oyendo durante este tiempo de 9 meses. Ha sido un tiempo de reflexión, de estudio, de disfrutar el texto, de escuchar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, de regular nuestra fe a partir de los preceptos bíblicos, de consolar nuestros corazones, de ser exhortados, de estudiar doctrinas importantes. Ha sido una aventura muy buena, y entiendo yo que siempre que la palabra es predicada, esta palabra implantada en el corazón de cada uno de nosotros no regresará vacía. Esto no solamente es por un anhelo mío, es lo que la Biblia dice. Dice que la palabra no regresará a él vacía, y hará lo que tenga que hacer, para lo cual fue enviada. Así que hemos estudiado esta carta, y ahora nos encontramos al final con estas salutaciones finales. Cualquiera de nosotros pudiese observar la salutación final y encontrar que en realidad la salutación final solamente tiene que ver con mencionar a algunas personas por grupos, no de manera particular, y una despedida que tiene que ver con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y un anhelo de que esta gracia sea para cada uno de nosotros. En aquel momento, para los filipenses, para los que son lectores, destinatarios directos de la carta. Nosotros sabemos que esta carta, o nosotros al leerla, somos lectores implícitos, es decir, no está dirigida a la iglesia que está en Ciudad Satélite, pero nosotros sabemos que esta carta está dirigida a todas las iglesias de todos los tiempos por el Espíritu Santo de Dios, que va llevando la palabra por todos lados. Para terminar esta serie de meditaciones, hemos determinado hacer una recapitulación y resumen de esta carta a partir de la primera vez hasta ahora. Ahora, desde luego que no haré un resumen detallado de toda la carta, pero sí quisiera concentrarme ahora en el propósito por el cual fue escrita la carta y cómo fuimos alimentados a lo largo de este tiempo en cada uno de los aspectos. Nosotros sabemos, porque así lo hemos estado repitiendo durante mucho tiempo, y no solamente esta carta, pero sí también la carta a los Efesios, a los Colosenses y a Filemón, son cartas o fueron cartas escritas desde la prisión, desde las prisiones en Roma por el apóstol Pablo. Nosotros sabemos también en el contexto de las prisiones del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo está escribiendo teniendo en mente no lo que va a suceder en su futuro inmediato, sino lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en su vida ministerial. Esta carta que nosotros tenemos ahora es una carta de una persona que está escribiendo, quizá pensando en que sea su última carta, o quizá pensando que está a punto de fallecer, de morir, ejecutado quizá por las autoridades romanas. Pero esa es una carta que nos habla a nosotros de la condición de una persona
que ha estado presa y que está en una situación adversa en su vida y que de ninguna manera pudiésemos pensar en la lógica del mundo que una persona ante estas características, ante esta situación pueda tener una actitud como la tuvo el apóstol Pablo. Si a nosotros una persona que está viviendo en una situación muy cómoda, muy feliz, nos da a nosotros algún concepto o alguna receta de la felicidad, no cobraría tanto sentido más cuando una persona que ha vivido en desgracia nos habla de una condición de felicidad. Es decir, en una situación adversa, una situación que está en una situación contradictoria, nos habla de cómo encontrar la verdadera felicidad bíblica, la felicidad en Cristo, llama nuestra atención. El apóstol, como dijimos nosotros, nos ha dado la receta de cómo debemos nosotros ser felices a lo largo de toda la carta. Hemos hecho una exposición, una predicación expositiva, casi versículo por versículo para ir caminando en la carta, y hemos puesto en la predicación los detalles teológicos importantes y de vida. Pero ahora cerraremos con el asunto de este resumen y cómo finalmente podemos, pues, después del conocimiento obtenido, encontrar estas 4 sentencias, estas 4 ideas que hacen que una iglesia y una persona en lo particular pueda alcanzar la felicidad a partir de este maravilloso libro. Esto nos alimenta, esto es para nosotros sustancia sólida. Hay 4 cosas, por lo menos, que el apóstol a lo largo de toda la carta nos ha dicho que tiene que ver con el estado feliz del hombre o de las iglesias en general, del hombre cristiano en particular. 4 cosas que repetiré, que resumiré para que podamos cerrar este ciclo de una manera linda, encontrando la felicidad. ¿Y por qué es importante? Me preguntaban al principio de la meditación de esta serie, ¿por qué predicar sobre Filipenses? Y era muy claro, necesitamos ser alimentados por la palabra en una situación mundial en la que vivimos, nacional en la que vivimos, en donde hay desgracia, en donde hay desdicha, en donde hay depresión, en donde hay tristeza. Y vale la pena enfrentarnos a esta carta para poder entender que en medio de cualquier situación podemos nosotros estar en una condición diferente a como el mundo normalmente está. Que cualquiera que sea nuestra situación, nosotros tenemos que estar en una situación distinta. Que nuestra posición en Cristo es una posición que es en Cristo, no en el mundo. Estando nosotros en una visión del mundo, en una cosmovisión mundana, entonces sí nos sometemos a la felicidad a partir de las circunstancias. Pero siendo de Cristo, teniendo la mente de Cristo, entendiendo que somos de Cristo, tenemos que tener una cosmovisión distinta y tenemos que enfrentarnos al mundo desde un punto de vista diferente. Por eso, el apóstol entonces ha elaborado una maravillosa carta de 4 capítulos, pocas páginas, pocas palabras, para darnos enseñanzas muy, muy importantes. 4 conceptos entonces para que podamos nosotros descubrir la verdadera felicidad de acuerdo a este texto bíblico. 1, y el primero que nosotros vimos, fue que para ser felices hay que estar gozosos siempre. Para ser felices hay que estar gozosos siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de la condición en la que vivamos. El gozo, decíamos en aquella ocasión, es absolutamente necesario para el creyente. Una persona debe vivir gozosa, y no temporalmente, no circunstancialmente. Cuando nosotros estábamos hablando en aquella época del gozo, en aquel momento, estábamos hablando de que las cosas de la vida cotidiana que nos pueden provocar gozos son efímeras. De tal manera que cuando hay algo y estamos en una situación particular y es una situación linda para nosotros, nos da mucho gozo, pero cuando la situación se termina, el gozo también se termina. Nosotros acabamos de experimentar la boda de mi hijo y en esa boda hubo gozo. Después de la boda, pues más resaca, más, ¿y ahora qué hacemos? Ahora experimentamos otras cosas, tenemos otras experiencias, porque el gozo fue efímero, el gozo fue momentáneo. Pero para encontrar la felicidad no encontramos la felicidad en el gozo de las circunstancias del mundo, sino decíamos el verdadero gozo del creyente. Para alcanzar la felicidad se necesita ese gozo permanente. Por eso el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, decía él, regocijaos. Ese gozo es absolutamente indispensable. Y dijimos que la palabra gozo, regocijaos o sus sinónimos están por lo menos 16 veces en el texto bíblico.
Vale la pena leerlo otra vez, ir contando todas las veces que un prisionero está hablando del gozo. El gozo es indispensable. Un creyente debe vivir en gozo. Dirá alguno de ustedes, pero pastor, usted no sabe por lo que estoy pasando, la prueba que estoy teniendo. Pues la Biblia dice que tenemos que tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, de tal manera que no hay una circunstancia en la vida en donde no estemos gozosos. El gozo es indispensable, y para ser felices en Cristo, para tener una vida plena en Cristo, hay que estar gozosos siempre. Y ese gozo no es autoproducido, ese gozo viene como fruto del Espíritu Santo. Cuando nos ha llamado el Señor para ser salvos, cuando ha regenerado nuestro corazón, ahí viene el gozo. Porque el fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu es, después del amor, gozo. El gozo es, pues, requisito indispensable para el creyente. Un creyente que no está en gozo, en realidad tiene que hacer una autoanálisis, un autoexamen al respecto de su propia vida cristiana. Así que lo primero que vimos fue cómo hacer para ser felices. Bueno, para ser felices hay que estar gozosos. Pero lo segundo que dijimos a lo largo de todo este tiempo es que para ser felices también debemos tomar como ejemplo a Cristo. No podemos sacar a Cristo del panorama. El apóstol no lo saca. El apóstol nos hace pensar en Cristo. De hecho, él mismo no puede concebir su vida sin Cristo. No puede una persona ser feliz sin Cristo. La felicidad de una persona sin Cristo es efímera, es terrenal, es pasajera, pues. Puede ser feliz por muchas cosas, pero sin Cristo nada somos. Lo que le da sentido a nuestra vida, amados hermanos, es Cristo. Y el apóstol les ha dicho a los filipenses desde el principio, en el versículo 21 del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo. Quiere pues que entendamos que la verdadera felicidad, sí, por supuesto, estar gozosos, pero la verdadera felicidad se obtiene también porque estamos en Cristo. Porque tenemos como ejemplo a Cristo. Un poco más adelante añade el apóstol: y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos dice que para que podamos alcanzar este grado de felicidad que tanto anhelamos, que tanto necesitamos, tenemos que tener el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, y hubo un sentir de entrega total en su estado de humillación. Hubo un sentimiento de desprendimiento en su estado de humillación, pero también tenemos el ejemplo en Cristo de que Él fue absolutamente exaltado. Y dice la Escritura en otro texto que nosotros seremos también exaltados con Cristo. No al nivel de Cristo, pero seremos exaltados con Cristo. Para encontrar la verdadera dicha, la verdadera felicidad, no solamente tenemos que estar siempre gozosos, pero tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. No podemos de ninguna manera, amados hermanos, ser felices sin Cristo. Ustedes dirán, las personas no creyentes que viven felices están sin Cristo. Pero esa felicidad, amados hermanos, es efímera, es pasajera. El creyente, el regenerado, el que para él el vivir es Cristo, entonces entiende que vivir en Cristo trae una gran dicha, una gran felicidad. Conste que no estoy diciendo que nos va bien, a veces nos va mal, porque el apóstol estaba preso, y aún preso con él, aún preso él, entiende que para él vivir es Cristo. Entiende que morir es ganancia, entiende que debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo no sale de la escena, Cristo está dentro de la escena de la felicidad del creyente. Sin Cristo somos los más dignos de conmiseración. Nuestra felicidad será efímera, terminará. Y cuando llegue el fin de los tiempos sin Cristo, todos aquellos, pero todos aquellos
que tuvieron una dicha terrenal, llegarán a un punto en donde su tristeza será permanente, eterna. Pero nosotros no. Porque cuando estemos muertos, amados hermanos, o Cristo venga, ¿sabe qué va a pasar con nosotros? Estaremos dichosos de ver a Cristo cara a cara, viviendo con Él para siempre. Bendita esperanza. Esa es la felicidad. Ese es el secreto de la felicidad. Estar gozosos, pero también estar en Cristo y seguir el ejemplo de Cristo. Hay dos cosas ahí: el gozo permanente y estar en Cristo para ser felices. Pero la tercera cosa, amados hermanos, que es muy importante y que nosotros la describimos con 2 o 3 sermones, es que para ser felices hay que estar en paz con Dios para tener la paz de Dios. Estar en paz con Dios para tener la paz de Dios. Una persona que no está en paz con Dios no puede ser feliz. Estar en paz con Dios, decíamos aquella ocasión, tiene que ver con ser justificados por Cristo. Y eso solamente lo puede hacer Cristo con cada uno de sus elegidos. Eso no lo podemos hacer nosotros. Si salimos a la calle y le decimos a la gente: necesitas estar en paz con Dios, Él dice: está bien, me voy a poner en paz con Dios. ¿Qué hago? Ya la pregunta implica obra, ¿no? ¿Qué hago? La respuesta casi teológica pudiese ser: no tienes que hacer absolutamente nada, espera que el Espíritu de Cristo te regenere, ¿no? Pero claro que podemos decirle a la gente: necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas venir a Cristo con fe. Y es un mensaje correcto, porque si no estamos en paz con Dios, no vamos a tener la paz de Dios. Pero dice el texto que estudiamos que para alcanzar la verdadera felicidad, no solamente estar gozosos, no solamente seguir el ejemplo de Cristo, que es absolutamente completo el asunto, sino que además tenemos que experimentar la paz de Dios. El apóstol dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo estar feliz si no tengo la paz de Dios? En medio de una situación difícil, adversa, en medio de una situación completamente contraria a lo que nosotros estamos acostumbrados, que debe de traer gran tristeza, cuando nosotros estamos gozosos, cuando nosotros estamos en Cristo, la paz de Dios viene a nuestro corazón. Y toda esta turbulencia en nuestro corazón y en nuestra mente está sustituida por la paz de Dios. Y uno trata de explicarse cómo. Y si alguien en la calle nos pregunta: ¿cómo puedes estar tan en paz? Si ustedes tratan de explicarlo, van en contra de la Biblia. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La respuesta quizá más completa es: no tengo la menor idea, pero la paz que tengo es una paz que Cristo me da. ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Cómo la tengo? ¿Cómo la experimento? No lo sé, pero la tengo. Porque es una paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento. Pero lo seguro es que guarda mis pensamientos, guarda mi corazón. Esa paz de Dios hace que uno esté feliz, decíamos aquella vez, hace que uno esté feliz a pesar de lo infeliz que es. Nos está yendo rete mal. Tenemos una gran crisis, pero estoy en paz. Y el Señor guarda mi corazón, guarda mi pensamiento. Y lo guarda tan perfectamente bien que puedo estar dichoso en medio de la peor circunstancia de mi vida. Pablo lo experimentó. Él lo estaba diciendo. Él estaba en la peor condición de su vida. Él había pasado por muchas situaciones y con todo estaba en paz. Y era una promesa del Señor, porque el Señor le había dicho a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Además había dicho que esa paz no la daba como el mundo la daba. Es una paz pues que viene del cielo. Esta paz, junto con el gozo, es parte de lo que obtenemos en nuestra regeneración, porque es parte del fruto del Espíritu. La paz de Dios. Ahí tenemos 3 cosas que hemos hablado.
Para obtener la verdadera felicidad tenemos que estar gozosos permanentemente. Tenemos que estar amoldados a Cristo, seguir el modelo de Cristo. En tercer lugar, tenemos que obtener o sensibilizarnos en la paz de Dios. El apóstol dice que la paz de Dios es necesaria, pero tenemos que hacer algo. Quitarnos el afán de todos los días, la preocupación desmedida de todos los días. Por eso el apóstol les dijo a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en una situación difícil, tenemos que venir delante de Dios, no afanosos, y decirle todas nuestras peticiones en oración y ruego, con acción de gracias. ¿No le ha pasado que cuando está en una situación turbia, ora al Señor e inexplicablemente experimenta su paz? Porque esa paz genera una gran dicha de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero la cuarta cosa que hablamos, ya dijimos que lo primero tiene que ver con el gozo permanente. Lo segundo tiene que ver con seguir el modelo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentido. Lo tercero tiene que ver con que la paz de Dios la debemos de tener y experimentar en oración y ruego. Pero lo cuarto es que tenemos que vivir en contentamiento. Lo dijimos muchas veces. Hemos de vivir en contentamiento para ser felices, porque la felicidad y el contentamiento son inseparables. Una persona que no es feliz no puede decir que tiene contentamiento. Una persona que tiene contentamiento necesariamente es feliz, porque está contento con lo que tiene. No hay envidias. Está satisfecho con lo que Dios le ha permitido vivir, tener. Está satisfecho con lo que Dios ha hecho con su vida. El contentamiento hay que aprenderse. Decíamos la vez pasada que el apóstol dijo: he aprendido a contentarme. He tenido que ir a la escuela del contentamiento. Y la escuela del contentamiento es la desgracia. Y la escuela del contentamiento es las privaciones. Y la escuela del contentamiento son las situaciones adversas. Porque si vivimos tranquilos y sin problemas, si tenemos riquezas y abundancia, ¿quién de nosotros dice: no estoy contento con lo que tengo, me gustaría tener menos? No. Pero cuando estamos en desgracia, cuando estamos en pobreza, cuando estamos en una situación difícil, cuando no tenemos lo que queremos, no estamos contentos y decimos: ¿cómo me gustaría tener más? Y cómo mi vecino tiene más, y cómo el hermano, cómo la hermana. No hay contentamiento. Pero para ser felices hay que vivir contento con lo que tenemos. Este contentamiento es absolutamente necesario. Puedo estar gozoso siempre. Puedo estar siguiendo el modelo de Cristo siempre, aunque no se puede en totalidad. Puedo estar en paz, tener la paz del Señor, pero si no tengo contentamiento, las cosas no funcionan. El contentamiento es absolutamente necesario. El apóstol ha dicho: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No tiene el puesto que desea, esté contento con eso. No tiene el dinero que anhela, esté contento con eso. No tiene la ropa que quisiera tener, esté contento con lo que tiene. No vive en el lugar en donde quisiera vivir, esté contento donde está. Porque todo eso ha sido dado por Dios. Y su felicidad no puede depender de las circunstancias externas, sino del gozo permanente, la presencia de Cristo en su vida, la paz de Dios
que está en usted y el contentamiento. Ese contentamiento es absolutamente necesario. El apóstol, reflexionando sobre este asunto, pensando quizá que él necesitaba todas estas cosas, termina estas ideas diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El fortalecimiento de Cristo es absolutamente necesario. Y cualquiera que sea la situación del apóstol y de nosotros, en este contexto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero aún y cuando pensemos que algo nos falta, aún y cuando todas estas cosas no sean suficientes, aún y cuando el apóstol Pablo no haya dado toda la receta completa, aún cuando falte algo, el apóstol termina su carta diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Amados hermanos, si alguno de los que estamos aquí no es feliz, es porque no quiere, porque está potenciado por el Espíritu Santo para ser feliz. Porque la felicidad que nosotros tenemos no debe depender de las circunstancias que nos rodean, sino de estar siempre gozosos. Depender de Cristo, estar en paz y experimentar la paz de Dios y estar en contentamiento. Y si lo podemos, y si algo le falta, nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto se lo escribió Pablo a los filipenses, en corto, a nosotros a la distancia. Lo hemos estudiado con detalle, lo disfrutamos mucho. Hermanos, debemos estar felices en el Señor, gozosos en Cristo. No quejas, no reclamos, solo dicha y felicidad porque estamos en Cristo Jesús. Oremos. Y Padre, hemos disfrutado el estudio de esta carta a lo largo del tiempo. Hemos aprendido cosas, Señor, que no sabíamos. Hemos recordado cosas que sabíamos. Pero una cosa es segura: esa palabra implantada en nuestro corazón no regresará vacía. Hará lo que tú has dicho, Señor, que haga, para lo cual has mandado. Permite que en el análisis de esta carta nuestra vida haya cobrado un sentido distinto, porque tengamos una perspectiva diferente y vivamos en dicha, porque tú eres nuestro Dios y Cristo nuestro Salvador. Padre, queremos vivir en gozo permanente. Queremos seguir el ejemplo de Cristo. Queremos experimentar la paz tuya que no podemos entender. Queremos vivir en contentamiento. Y si algo nos falta, súplelo, Señor, según tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús agradecemos este tiempo de reflexión. Amén. Amados hermanos,